hablé sobre el entendimiento, lo importante que es el entendimiento, hermano. Hermano, el entendimiento, sin entendimiento no hay salvación, hermano. No, porque el Señor dice, si yo cantaré, cantaré con entendimiento. Y si yo oraré, oraré con entendimiento. Y si también todo lo que yo voy a hacer, hablar y predicar, tiene que ser con entendimiento. Todo lo que se relaciona con el ministerio espiritual tiene que ser con entendimiento. Si no, no estamos haciendo nada. Y hoy el Señor quiere, la semana pasada creo que especifiqué y dije que los gentiles, nosotros, vamos a decirlo más claro, las naciones extranjeras, porque a veces estoy en una palabra, la gente dice, porque como acabo de decir, la palabra gentil tiene, no se, en el tiempo atrás se le decía gentiles a los que no eran, a los incircuncisos, a los que no eran judíos, a los que no eran pueblo de Dios, nosotros. Pero la palabra gentil, en la actualidad ahora mismo, significa una persona muy amable. Si usted le dice a una persona, tú eres muy gentil, tú eres muy amable, tenemos que explicar eso para que estemos acá. Entonces, en el tiempo de atrás, que como comenzamos en el Antiguo Testamento siempre, de atrás, el ejemplo lo comenzamos por casa, como quiere el Señor que comience, hablamos que Dios envió esta salvación primeramente a los gentiles y puso una pausa, no desechó el reino, puso una pausa sobre el pueblo judío. Pausó el pueblo judío. A ver si me entiende ahora. Me explico así para ver si me comprende. ¿Cómo que le puso una pausa al pueblo? Sencillamente, el pueblo judío lo detuvo y lo detuvo ¿en qué? Sin entendimiento en cuanto al evangelio. Está parado. El pueblo judío ahora mismo todavía está en la actualidad, en el siglo XXI. Si usted habla con un judío, todavía ellos dicen que el Mesías no ha llegado, que Jesús no es el Mesías. Dicen ellos. Ellos dicen que Jesús ni tampoco es el Hijo de Dios, dicen ellos. Ellos ponen a Jesús como un profeta más de lo que se levantaron en el Antiguo Testamento. También. Como de los profetas que se levantaron en el Antiguo Testamento. Así comparan ellos a Jesucristo. Como un Juan, como un Elías, como un Isaías, como un Jeremías. Pero nosotros sabemos que no, que todos ellos hablaron del Mesías. Todos ellos se inclinaron ante la presencia del Dios Todopoderoso. Todos ellos le dieron reverencia al Dios Todopoderoso y al Cordero Divino. Pues no es un profeta, sí, también es un profeta, pero es el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador de nuestras almas. Hermanos, y miren lo que es la falta de entendimiento que hay en nosotros. Nosotros mismos, muchos de nosotros decimos que los judíos, como que Israel ya no es un pueblo desechado por Dios, que ya está olvidado por Dios, y que Israel rechazó rotundamente a Cristo y no quiere a Cristo, como el Hijo de Dios no lo acepta. Santo Dios para siempre. Amén. Y nosotros pensamos, pero que usted ve lo que es el entendimiento, que nosotros Dios no ha visto más precioso ante los ojos de ellos, pero es mentira, es por la falta de entendimiento, hermano. Nosotros entendemos que el sacrificio de los judíos es la salvación del mundo. Que Dios sacrificó, aparte de sacrificar al Cordero Divino, sacrificó a Israel junto con el Cordero. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles entráramos, porque la enemistad que había entre nosotros y el pueblo judío había que abolirla, había que quitarla. Pero esa enemistad no se abolía fumando la pipa de paz como fumaban los indios. Esa enemistad se abolía, era por la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, que Dios hizo por medio de él dos pueblos, el pueblo judío al pueblo gentil, un solo pueblo, una sola nación santa. Y hoy vamos a hablar con respecto a esto, hermanos, la falta de entendimiento. Que hay muchos que hablan de los judíos y dicen, hermano, el tiempo está cerca. Hay muchos judíos convirtiéndose en falsos. Yo he oído a muchos predicadores diciendo que muchos judíos están convirtiéndose en falsos. Se pueden convertir uno, dos, tres, no digo que no. Pero muchos, no, jamás. Porque no usted que le va a predicar a los judíos
judíos, hermano. Ni soy yo que lo voy a predicar a los judíos. A nosotros nos han mandado a predicar a los judíos y a los gentiles. A nosotros los judíos. Dios mandó a los judíos a dar una salvación a nosotros los gentiles. Para que nosotros aceptemos esta salvación, que aceptemos a Jesucristo como el único Salvador, nos arrepentemos y nos convertamos al Hijo de Dios. A esto fueron enviados sus hombres a los gentiles. Dice la palabra de Dios. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Y muchos dicen, hermano, se están convirtiendo muchos judíos. Hermano, ya están cerca. Es mentira, eso es falso. Falta de entendimiento, hermano. ¿Por qué? Porque se están convirtiendo muchos judíos. Ahora mismo, la palabra que yo he predicado, las palabras que yo he hablado, han sido vanas. Y no son vanas, porque son las palabras de Dios. Dice la palabra de Dios que Israel no se convertirá a Cristo hasta que no entre la plenitud de los gentiles. Dijo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Bueno, el apóstol Santo ahora que están convirtiendo muchos judíos. Si nosotros estamos en el camino todavía, si nosotros se nos está predicando el evangelio para arrepentimiento y glorificar a las naciones de toda parte del mundo, el evangelio. Amén, amén. Alabado el nombre de Dios. Yo creo que se están convirtiendo sus judíos. ¿De dónde saben? Ve, hermano. Era falta de entendimiento. Íbamos a hablar con respeto hoy y vamos a enseñar hoy con este tema que se titula El tropiezo de los judíos en el evangelio. El tropiezo de los judíos en el evangelio, hermanos. Oiga, el tropiezo, vuelvo repito, el tropiezo de los judíos en el evangelio. Para que usted entienda ahora mismo, vamos a comenzar. Pero gloria a Dios para siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Pero antes quiero darle a entender a ustedes que ya el tropiezo de los judíos, ¿quién fue el que lo anunció primeramente? ¿Cuál fue el primer, no el primer profeta, porque bueno, el primer profeta era ahí, vamos a decir, en la ley sí. ¿Cuál fue el primer profeta que se levantó bajo la ley de Moisés? ¿Cuál fue el primero? Moisés. Moisés fue el primer profeta. Moisés lo dijo, Jehová levantará profeta como a mí, entre vosotros. Eso lo dijo Moisés, que Jehová iba a levantar profeta entre ellos como Moisés, de la descendencia de ustedes, lo levantará como a mí. Y Moisés fue el primer profeta que se les revela, hermano, el misterio de la salvación. Se lo revela Dios. Y le revela a Moisés, que Dios se va a manifestar a un pueblo que nunca fueron pueblo de Dios, ni nunca Dios lo llamó como pueblo, nosotros entiendemos. Y que Israel iba a tropezar, ya Dios lo dijo a Moisés, iba a tropezar en quién, en la roca que es Jesucristo. Pero ese tropiezo de Israel, dice la palabra de Dios, no es para perdición de Israel, sino para salvación de los gentiles. Alabado el nombre de Dios para siempre. Dice en Deuteronomio 32, 21, dice, y oiga lo que dice aquí, donde comienza el primer profeta, según en la ley de Dios, Moisés. Ellos me movieron a hacerlo con lo que no es Dios. Oiga lo que Dios dijo a través de Moisés. Ellos son el pueblo judío. Ellos me movieron, dice Dios. ¿Me movieron a qué? Dice Dios. Me movieron a hacerlo. O sea, me pusieron celoso, dice Dios. Me hicieron sentir celo, dice la palabra de Dios, con lo que, dice la palabra de Dios, con lo que no es Dios, me provocaron a ira, sus ídolos. Ellos, o sea, los judíos, los israelitas, los judíos, provocaron a Dios a celo, un celo a Dios. ¿Por qué? Porque ellos se fueron a adorar ídolos y dejaron de adorar al Dios verdadero. Y Dios dijo, no te preocupes, yo no tengo algo a ustedes reservado. Aquí dice, mira lo que dice. Y yo también, dijo Dios, y yo también lo moveré a celo, y yo también le provocaré a ellos celo, dijo Dios, con un pueblo que no es pueblo. ¿Cómo es? No está hablando de los judíos, no está hablando del pueblo de Israel, sino con un pueblo que no es pueblo. Porque entonces no se va a confundir las escrituras, porque las escrituras dicen que Israel es el pueblo de Dios. Está hablando con qué pueblo, con pueblo. Dice que Dios va a provocar a celos a ellos, con un pueblo, dice con un pueblo que no, dice con un pueblo que no es pueblo, o sea, que no es pueblo de Dios, pero sí ya somos. Los provocaréis a ira con una nación insensata. Eso somos nosotros. Dice, te provocaré a vosotros a ira con una nación insensata. Ya Dios habló a través de Moisés. Vemos que nosotros ya vemos que Israel desde el comienzo de la ley de Moisés se va encerrando cuál es verdaderamente el misterio y lo que le espera a Israel en el futuro en cuanto al evangelio.
Eso hay que entenderlo, eso hay que buscarlo con entendimiento. Y lo que esperamos que Dios se va a manifestar a nosotros, ya se le reveló a Moisés. Ya Moisés le reveló el Evangelio de Jesucristo, hermano. Moisés sabía ya. ¿Y dónde podía mostrar que Moisés sabía del Mesías? Dice en Hebreos capítulo 11, óigame aquí, que Moisés renunció, y eso lo hizo 3 veces, a la riqueza corrupta y pecaminosa de los egipcios, y prefirió mejor elegir el vituperio de Cristo y ser maltratado con su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Moisés no sabía ya de Cristo. No lo sabe usted que está sin entendimiento. No lo sé yo que estoy sin entendimiento. Pero esos hombres tenían entendimiento de Dios. Amén. Dice así la palabra de Dios, sigue siendo más abajo. Por eso quiero comenzar con esta introducción. O sea, que ellos se fueron a ídolos, pero Dios a adorar y provocaron a Dios a un celo con ídolos. Pero Dios dice, yo no voy a provocar a ustedes a un celo, pero no con ídolos, no. Me voy a manifestar a un pueblo insensato como nosotros. Gloria a Dios para siempre. Entonces, aquí vemos, gloria a Dios para siempre, que gloria al Señor. Así que me salió, sí. Amén. Entonces, aquí seguimos más abajo, hermanos. Seguimos aquí en Romanos 10, 19 hasta el 20. También os digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, bueno, Moisés otra vez a salir. Bueno, Moisés otra vez, que Moisés no se puede quedar afuera. Porque Moisés se le reveló este evangelio. A Moisés se le reveló la salvación de Dios que tenía el mundo. A Moisés se le reveló la manifestación de Jesucristo hacia los gentiles. A Moisés se le reveló la reconciliación de Dios con nosotros, con los extranjeros, en un futuro, por la sangre del Cordero. Entonces, oye lo que dice aquí. Ahora en Romanos, el apóstol Pablo, ya no el Espíritu Santo Dios, bueno, a confirmar, no a contradecir lo que a confirmar la sentencia. También os digo que, has conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo provocaré a hacer con un pueblo que no es pueblo. Israel lo ha conocido, porque ya Dios lo dijo, en Deuteronomio, como lo dijo arriba, ya Dios lo había dicho a la descendencia de ellos, ya estaba dicho. Lo que pasa es que ellos no entendían, porque están ciegos. Ellos conocían esto, porque ya Moisés lo dijo. No lo leímos aquí cuando comenzamos. Dice, y Moisés dice, yo provocaré a hacerlo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato provocaré, lo mismo que leímos arriba, confirmación. Y ahora otro profeta, que se añade a qué, que uno de los más de los profetas, donde Dios lo ha usado, donde Dios lo usó mucho también, para hablar de la manifestación del Cordero, y del aparecimiento y de la muerte de Cristo, y la resurrección de Cristo, y todo lo que venía tras de esa gloria del Cordero, del siervo de Jehová, como dice el siervo de Jehová Jesucristo. Y aquí vuelve otra vez el apóstol Pablo y coge y se apoya donde tenemos que apoyarnos, en los profetas, en las escrituras. Y vuelve otra vez, coge otro profeta como ejemplo. Él dice, Isaías dice, resultamente fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, a la voz de Dios para siempre. Amén. Israel, dice el apóstol Pablo, también digo, no has conocido esto Israel, de lo que lo acabé de ahora mismo. ¿Qué es lo que Israel no ha conocido? Lo que Moisés dijo, que lo iba a provocar a hacer con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato. ¿Qué fue lo que dice la palabra de Dios? Que Israel sí no ha conocido esto, sí lo ha conocido. También Isaías dice que se manifestará a quién, me manifestaré a los que no preguntaban por mí. O sea, me manifestaré a los gentiles, a la nación extranjera. Nosotros no preguntábamos por Dios porque nosotros teníamos dioses. Los dioses que nosotros llevamos eran de fundición, de estatua, de yeso, de bronce. Son los dioses que nosotros teníamos. O sea, Dios ha hecho por nosotros mismos, muertos. Todo que hace la mano del hombre muerto, el hombre muerto, y yo hago una imagen, adoro otro muerto. Porque estoy adorando otro muerto, la imagen muerta y otro muerto que la hizo. Díganme, bueno, esa es la ignorancia. Isaías. Vamos a seguir con Isaías ahora. Isaías capítulo 6, versículo 9 dice, y dijo, andad y di a este pueblo. Hermano, un asunto. Isaías, es lo que le estoy diciendo a usted, uno de los profetas más usados con respecto a la relación del Mesías. También, aunque David también, otro profeta, fue usado y habló mucho de Jesucristo en los Salmos. Y los profetas también nosotros hablaron de Cristo, no digo que no. Pero Isaías fue un profeta que Dios usó también mucho para hablar para manifestar las cosas que deben acontecer. Dice la
así, que dijo, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Entonces Dios le dice a Isaías, le revela a Isaías, en los tiempos de Isaías, que el pueblo judío, en cuanto al evangelio, iba a estar ciego. Porque Dios ya Dios se ha puesto una ceguera al pueblo judío, para que no reconocieran el Mesías. Pues ¿usted cree que eso viene desde ahora? ¿Usted cree que eso viene de ayer, hermano? Eso viene desde atrás, desde la antigüedad. Y entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice el profeta Isaías 6:9? Y dijo, o sea, ¿quién fue que dijo? Fue el Señor que le dijo al profeta, a Isaías. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis. Ved, dice, ved, por cierto, más no comprendáis. No comprendáis. Quiere decir, dice aquí abajo que quiere decir esto. Dice, gruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón, oigan, entienda, aquí está el entendimiento, ni su corazón entienda. ¿Y qué pasa si su corazón entiende? Dice la palabra de Dios, y se conviertan. ¿Sabes? Esto no es que convierte, te arrepiente y convierte y se sabe. ¿Entendiste? Tú has entendido lo que tú has hecho, has comprendido, sabes lo que te está haciendo. Ah, no, si no sabes, tú sigues igualito, porque tú no te has convertido a nadie, porque es el entendimiento, dice la palabra de Dios, dice el Señor, que entonces, si no hubiera sido así, ellos iban a ver, y si ellos veían, el Señor dice, los judíos, dice que su corazón, dice la palabra de Dios, si su corazón, dice, su corazón entendía y se convertían a Jesús, entonces dice, y hayan para él sanidad. Él es Israel, el pueblo judío. Y haya para él, para el pueblo judío, para Israel, para él sanidad. Porque la sanidad viene para Israel. Está la sanidad para Israel. Romanos capítulo 11 lo voy a enseñar. La sanidad está ahí para Israel. Israel va a ser establecido de nuevo. Dios va a restaurar a Israel. Pero no lo sé yo cuándo, ni usted tampoco, pero sí tenemos una señal que dice la palabra de Dios que cuando entren toda plenitud de los gentiles, entonces sí, todo Israel será salvo. Vamos al nombre de Dios, para siempre será la escritura. Amén. Hermano, ya esto estaba profetizado. ¿O usted cree que ellos mataron a nadie? No mataron a nadie, ya esa ceguera ya estaba, ya esa ceguera fue revelada por Dios, que se iba a establecer a ellos. Y por eso que ellos no veían, ni entendían. Usted no ve que hubieron mucha gente que Jesús sanó. Le hizo milagros a muchas familias. Jesús le calmó el dolor, el sufrimiento. ¿Y cuál usted cree que eran los que estaban allá? ¿Cuál usted cree que eran los que estaban ahí cuando los sacerdotes y los fariseos comenzaron a persuadir al pueblo? ¿Usted cree que no estaban ahí? Estaban ciegos, también estaban ahí. ¿Y cuál fue usted cree que ellos de lo que dijeron cuando Pilato dijo como era siempre, dice la palabra que el gobernador soltaba para la Pascua un precio, o sea, para la Pascua, para la fiesta de la Pascua judía? No Pascua paganismo de Roma. La Pascua judía no se murió para siempre. La Pascua egipcia del pueblo de Egipto, cuando fue sacado por Egipto, de la tierra de Egipto. Esa era la Pascua. Dice la Escritura, gloria a Dios para siempre. Miren lo que es el misterio de Dios. Gloria a Jesús. Santo Dios. Que los judíos, dice la palabra de Dios, cuando ellos, los que eran al frente, los que estaban al frente, persuadieron al pueblo, trataron de persuadir, o sea, presionaron al pueblo para convencerlo. Pero no eran ellos que lo iban a convencer, porque ya estaban ciegos, el pueblo de ellos también estaban ciegos, todo el mundo estaba ciego, porque lo vio el profeta Isaías aquí, en el 6:9, ¿y a dónde se cumple esa escritura? En el profeta Isaías 6:9, ¿a dónde se cumple esa palabra que dice el profeta Isaías 6:9? Por eso que la iglesia tiene que leer con entendimiento. ¿Dónde se cumple esa palabra? ¿Dónde se cumple? No saben. ¿Por qué? ¿Por qué no sabemos? Porque estamos sin entendimiento. Donde se cumple, lo vamos a leer más adelante, donde Jesús se lleva donde Pilato, ahí se convierte. Y está la multitud del pueblo y dicen, crucifíquenlo, a eso, y suéltenlo más. Pilato no pudo hacer nada porque no está la mano, claro, está la mano todopoderosa, porque ya todo por eso Dios que se va a pasar. Y hermanos, ahí todo, y ahí ven gente, seguros, gentes que Jesús se le dio sanidades, pero estaban ciegos. Aunque recibían sanidades,
serían ciegos, porque lo dice el profeta Isaías. Tenían que estar ciegos. ¿Por qué tenían que estar ciegos? Tenían que estar ciegos hasta que entremos a la plenitud de los gentiles. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Y vamos a ver aquí, gloria a Dios, para más abajo, dice San Mateos, capítulo 13 hasta el 17, dice así. Bendito Dios para siempre. Por eso le habló, dice, ahora oye lo que dice aquí, lo que dijo Jesucristo, confirmando lo dicho del profeta Isaías 6:9. Ahí también, porque hay que ver también dónde se cumple ya lo que dijo el profeta Isaías. ¿Se cumple dónde? Cuando Jesucristo viene, cuando el capítulo 6, versículo 9, ¿cuándo se cumple? Cuando Jesucristo viene y le comienza a hablar a ellos en parábola, pero no a ellos, entre ellos están los discípulos ahí, pero después dice la palabra que a sus discípulos le explica la palabra. Pero el pueblo no, para cumplir lo que Dios tenía por el mismo profeta Isaías. Si en 1 Pedro dice que los profetas profetizaron con el Espíritu de Cristo, no puede contradecir, viene a cumplir, porque dice que era necesario que se cumpliera todo lo que se dio sobre la ley de Moisés, sobre él, los profetas y los salmos. Ve, bueno, tú no estás hablando de hombres, tú estás hablando de Dios a través de sus siervos. Entonces, ¿qué dice aquí la Escritura? Gloria a Dios, que la Escritura dice. Jesucristo le dice a los discípulos, ¿por qué le habla en parábola al pueblo? Aquí dice Jesús, dice aquí, Mateo 13 que dice, por eso le hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple, oye aquí, se cumple ahí o se cumplió. De manera que se cumple en ellos que llegan los judíos, en el pueblo judío. Se cumple en ellos la profecía de Isaías. Bueno, otra vez Isaías para Jesucristo ha mencionado otra vez, como el apóstol Pablo, confirmación. Del profeta Isaías, ¿qué dijo? De oído, dice, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percebiréis. Lo mismo que dijo el Señor. Está Jesucristo leyendo, citándolo en la mente, citándolo en la memoria y diciendo sobre el versículo, el pasaje del profeta Isaías. Se cumplió. Hoy se cumple, dijo Jesús. Entonces, usted no tiene entendimiento, hermano, no tiene entendimiento. ¿Cuándo que la Escritura se está cumpliendo? A la iglesia le está cumpliendo la Escritura en los ojos y no lo ven. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dijo Jesucristo aquí, se ha engrosado, y con los oídos no oyen pesadamente, y con los oídos, dice, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo lo sabe, lo mismo que dijo el profeta Isaías 6:9. Jesucristo le está hablando, que le está explicando el motivo de la parábola que él está predicando al pueblo judío. Él está predicando, gloria a Dios, el evangelio al pueblo judío por parábola. A veces ustedes dicen en parábola, ustedes dicen, pero explícame lo que tú me estás diciendo. Tú me estás hablando en parábola, explícame lo que tú me estás diciendo. Entonces él explicaba la parábola a los discípulos. Él decía, mira, ¿por qué esto? Esto es el cumplimiento de las escrituras. Yo le estoy dando parábola, no porque yo quiero, ni porque es porque ya el Padre lo dijo. Antes de que yo viniera por el Santísimo Espíritu de Dios. Es una profecía de hombres, son palabras de Dios que nunca van a fallar y se van a cumplir. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Poderoso Dios. Porque bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros, óigame. Dice el Señor que bienaventurados son vuestros ojos, porque ven, pero que nosotros, aunque vuestros ojos están ahí porque Dios quiere que vean, nosotros no queremos ver. Dije vuestros ojos porque ven, dice la palabra de Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. ¿Qué quiere decir? Porque bienaventurados vosotros, porque ustedes han visto estas cosas y Dios no las ha revelado durante la época. Aquellos quisieron verla y no pudieron. Porque no estaban, ya habían fallecido hace muchos años. No estaban los profetas para ver. Dice, bueno, mira, tanto que yo hablé de ti, mira, ya te veo. No estaban ninguno, ya han muerto todos. Los que hablaron de Jesucristo, los profetas que profetizaron de Cristo Jesús estaban todos muertos. Los que estaban en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés. Y Jesucristo, cuando está aquí vivo, Jesucristo dice claramente, gloria a Dios para siempre. Dice aquí, porque de cierto os digo que muchos profetas, y justos, justos quieren decir, de los que Dios llama justos son los que se llaman en el antiguo pacto, justo, y también en el pacto, justo,
quiere decir un hombre, un siervo de Dios, un hombre temeroso de Dios y que anda en los caminos de Dios. Amén. Y los profetas lo conocen, por eso. Bueno, dice la palabra de Dios que muchos profetas y justos, dice la palabra de Dios también, desearon que ver lo que veis y no lo vieron, oír lo que oír y no lo oyeron. Ellos querían estar, ellos anhelaban, querían estar presentes, pero no era posible. Ahora no vio para siempre. Murieron con el anhelo. Querían estar, ver lo que sus ojos se ven, lo que Dios les había dicho de la vida del Mesías, verlo, ellos querían verlo, ellos querían estar presentes. ¿Quiénes? Los profetas, los justos, los siervos de Dios, los convencidos de Dios, querían estar presentes para gozarse en ese día cuando viene el Cordero. Como se gozó Simeón cuando lo presentó. Cuando el Espíritu Santo dijo, ahora tú sí no puedes morir en paz, Señor, así no puedes llevar donde tú quieras. Ahora usted no me dio para siempre, porque ahora tú me alargado las días, me alargaste los días para ver el Salvador del mundo, el gozo de Israel del mundo. Amén. Y nosotros no entendemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bendito sea Dios para siempre. Amén. Entonces, la palabra dice claramente, nosotros somos más que bienaventurados, no solamente lo del siglo primero, porque cuando está hablando, Jesucristo está hablando en el siglo primero. Ahora estamos en el siglo XXI. No solamente del siglo primero son bienaventurados, nosotros la iglesia de Cristo. Porque lo que teníamos ahora, no lo tuvieron los antiguos. Hablaron de esos. Es la palabra de Dios. Y ellos se lo profetizaron, ¿no? Aunque no, ellos no iban a estar ese Pedro. Sino para nosotros, ese Pedro, los apóstoles, estamos ministrando a ustedes la palabra de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que entender y comprender. Entonces, esa profecía de que porque Dios le hablaba, Jesucristo le hablaba la palabra de Dios, imparable, porque ya estaba dicho en Isaías 6, y se cumple. Amén. Otra profecía que también se va a cumplir aquí, que lo vamos a demostrar que ya se cumplió. Dice Romanos 9, 30 hasta el 33. Hermano mío, ponga asunto aquí a esto que vamos a hablar. En el nombre de Jesús, ponga asunto. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. ¿A dónde iban los gentiles? Atrás los siglos atrás. Así que nosotros andamos atrás. Nosotros, la justicia de nosotros, y la fe de nosotros, y los dioses de nosotros, los siglos. Nunca van a traer la justicia de Dios, nunca van a traer la fe del Hijo de Dios. Dice, pero nosotros que nunca, que estábamos lejos, los que estábamos lejos, que ya no son cercanos por la sangre del Cordero, los que no son ni extranjeros, ahora no soy ni extranjero ni abederizo, son tus ciudadanos santos, miembros de la familia de Dios. Bendito sea el Espíritu Santo, que nos da la bienvenida como iglesia de Cristo, a aparentar a su bendito reino. Alabamos el nombre de Dios, a Él sea la gloria y el imperio y las alabanzas por todos los hijos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que no ha de entender este bendito misterio. Dice, los gentiles no iban tras de estas cosas, pero lo alcanzaron. ¿Pero por qué? Porque ya Dios lo tenía predestinado, ya estaban preparados, ya Dios lo tenía apartado. Ya los gentiles estaban apartados antes de la fundación del mundo por el pueblo de Dios. Amén. Santo Dios para siempre. Pero oiga aquí, más Israel que iba tras una ley de justicia y no la alcanzó. ¿Usted sabe cuál es la ley de justicia? La ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasó con Israel? Dice el apóstol Pablo, ¿qué pasó con Israel? Israel iba detrás de la ley de Moisés. Dice la palabra de Dios, ¿por qué? Dice, no alcanzó. ¿Por qué iba? ¿Cómo era que iba a ser? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Una pregunta. Ahí está. Y la respuesta está aquí. No tenemos que dar respuesta. Aquí está. Dice, porque iba atrás ellos hasta la ley, no por fe, sino por obra de la ley, pues trompezaron en la piedra de tropiezo. La ley fue tropiezo a ellos, les sirvió de tropiezo a ellos, porque ellos siguieron la ley de Dios, pero ellos la siguieron, hermanos, fue por obra. Pero usted me dice a mí que la ley no la fe, sí, la ley de fe. Y vamos a demostrarlo por las escrituras. Vamos a demostrarlo. No, la ley de fe, la fe estaba, ¿usted sabe cuál fe? Porque hay que mirar el entendimiento. ¿Usted sabe cuál era la fe que estaba escondida, hermano? Iba a ser revelada en el cumplimiento de la palabra de Dios, la promesa de Dios. La fe del Hijo de Dios, de la vida que Moisés habló del Cordero, y levantará Jehová un profeta. No dice profetas con ese. Y ahí dice, a él tiene que oír, y todo el que no oyera será desalariado del pueblo que no oiga la voz de ese profeta, no tendrá la vida. El apóstol lo dijo para siempre.
Porque en Él está la tierra eterna. Amén. Hermano, usted me dice a mí, no, hermano, la ley de la fe es mentira. La ley sí estaba la fe. Porque tenemos que tener entendimiento. ¿Cuál fue la que estaba encerrada en la ley? La fe del Hijo de Dios. No dice la palabra en el libro de los Hebreos que la ley no era la imagen misma, sino una sombra de lo que viene primero. Vamos, entendimiento del Señor. Si ahora abrimos los ojos. Ahora vamos a demostrar lo que sí había, que la ley sí era de fe. También. Y muy importante. Mateo 23. Porque usted, cuando usted está siguiendo la cosa de Dios, cuando usted la está siguiendo mal, usted no la alcanza. Cuando usted la está siguiendo sin entendimiento, usted no llega. Usted no llega, hermano. Usted no llega. Vamos aquí, pero me voy a tener aquí para seguir leyendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que iba, dice la palabra de Dios que, vamos a terminar aquí para leer aquí. Dice, porque iba a traer, no por fe, sino por hablar de él. Dice que tropezaron la piedra, como está escrito. He aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Dice el Señor, he aquí, pongo en el pueblo judío. Levanto una piedra, pero esta piedra es piedra de tropiezo para ellos. Son los edificadores del pueblo judío. Dice la palabra, dice, he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo, es para ellos tropezadero. Piedra de tropiezo y roca de caída. El que creyere en él no será avergonzado. Amén. Y ahí mismo se cumple lo dicho por Isaías, que está más abajo, 28:16. Y vamos a leerlo para decirle a usted que si la ley tenía fe, si estaba la fe en la ley, para entender, comprender la palabra. Isaías 28:16. Lo mismo que dijo Pablo se cumple aquí en Isaías 28:16. Míralo aquí, lo mismo. Por tanto, Jehová el Señor dijo, así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angulada, preciosa, de cimiento estable. Por eso se llama la roca. Amén. Cristo es la roca, piedra, roca. ¿Y qué cree que la diferencia que hay una piedra y una roca? Jesucristo es la roca, Jesucristo es esta piedra. Entonces dice la palabra de Dios, dice que piedra preciosa y dice piedra dice de cimiento estable. El que creyera en él no se apresure. Simple. Ahora usted me dice a mí que por qué Israel no alcanzó, porque dice la palabra que Israel no cogió la ley como Moisés. Moisés la alcanzó. Moisés su entendimiento fue abierto. Moisés estaba sujeto a la ley, no seguía la ley por obra, sino por fe, por la fe del Hijo de Dios. La fe que estaba encerrada iba a ser revelada. La fe que Dios está mostrando que la ley no era lo verdadero. Lo verdadero quiere decir lo que no iba a permanecer, lo que no era verdadero, porque estaba verdaderamente ahí en ese tiempo. Si no era algo que iba a permanecer, no era porque no era real. Cuando se dice que no era algo verdadero, no era porque no era real, estaba en un sentido espiritual, era porque iba a desaparecer. Algo se lo dio para siempre. Amén. Entonces, voy a demostrar a usted que si la ley, Jesucristo dijo que lo más importante de la ley lo dejaron escribir los fariseos y la fe. No está aquí, lo vamos a demostrar, 23, San Mateo 23 dice. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezman la menta y el eneldo y el comino. O sea, ellos están llamando todas las especies, que dice la palabra de Dios, especies aquí, de hierbas, eso es lo que quiere decir. Bueno, dice, y dejan lo más importante de la ley. ¿Cuál era? Dice, la justicia, la misericordia, ¿y qué? Y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que dijo? La justicia, la misericordia y la fe. Israel iba detrás, los gentiles. Y lo dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿verdad? En Romanos 30, en Romanos, gloria a Dios para siempre. 9:30, ¿qué fue lo que dijo? Sí, 9:30. ¿Verdad? Bueno, gloria a Dios. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, ¿por qué dicen los gentiles? Que no iban tras de qué, tras la justicia de Cristo, tras la fe del Hijo de Dios, la alcanzaron. Israel, que iba tras la ley, no la alcanzó. Pero dice, ¿por qué no la alcanzó? Porque iba atrás por obra y no por fe.
Bendito sea Dios para siempre. ¿Ves? Gloria a Jesús. Oh, perdón. Y no por fe, sino por obra. O sea que por eso ellos no alcanzaron, porque los judíos cogieron la ley de Moisés como obra, por obra, y no la siguieron por fe como tenían que seguirla. No alcanzaron la justicia. La justicia se alcanza por la fe y no por la obra de la ley. Porque la obra de la ley, dice la palabra de Dios, los sacrificios, los más chocables, y todos los sacrificios que salieron a hacer, iban a finalizar con la muerte del Cordero Jesús. Ahora, hermanos, esa es la escritura. Es para que usted vea que cuando usted va mal, siguiendo las cosas mal, el camino mal, usted no llega, no alcanza. No alcanza. Entonces, la ley, aunque se componía de muchas obras que se hacían en ella, pero la fe tenía que estar ahí. La fe siempre está, hermano. Amén. Es que la fe nunca dejó de estar. Desde el comienzo, desde Génesis, fue revelada la fe del Hijo de Dios. ¿O usted cree que Dios le dijo a la mujer que la serpiente, si usted cree que la serpiente también está más carnal, más que cualquier carne? Si usted cree que Dios está hablando con una serpiente que Dios creó, y un animal, y está hablando como de Dios, tú como de hombre, está usted muerto. Y yo también. Si usted cree que la que va a herir, el que engañar a la mujer, es la serpiente, cuando usted ve que la serpiente lo hombre, siempre lo ve aquí, en la parte de su piel uno, se le tira ahí. Ahí es que ya le tiran a uno para morderlo. Siempre, casi siempre es ahí. Si usted cree que es eso, pues entonces está feo. Dios está revelando la fe. Si usted cree que está hablando que la mujer, que está hablando que Eva, y que la enemistad que van a tener las mujeres contra la serpiente, y contra una serpiente, que las mujeres y las serpientes son enemigos, un animal reptil, la serpiente es enemigo de esta mujer también. Está mal. Porque el Señor está hablando en el sentido espiritual, está hablando, dice, la mujer significa en el sentido espiritual de la iglesia. Y el enemigo, ¿qué significa la serpiente? Dice la palabra del enemigo. Entonces, ¿quién es el contrario de la iglesia? ¿Quién es el enemigo de la iglesia? ¿Quién ha sido el contrario siempre? ¿A qué prefiero los hijos de Dios? El enemigo. ¿Quién que va a levantar su cañosa? ¿Quién se va a levantar contra la iglesia? El enemigo. Porque ya el pecado entró. Por un hombre dice la palabra de Dios. Amén. Entonces usted ve que habla, entonces usted dice, bueno hermano, oye cómo lo interpretan en la fe católica. Lo interpretan como que fue una serpiente. Que fue una serpiente. ¿Y qué interpretan eso? Así. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos el entendimiento, hermano, para recibir las interpretaciones espirituales de la palabra de Dios. Entonces aquí sigue hablando de la piedra preciosa del Señor, la piedra preciosa de Jesucristo. Dice Pedro, vuelve otra vez. Ya Pedro es uno de los que tiene los ojos abiertos, porque el Espíritu Santo le resplandeció la luz. Y sabe que la ley de Moisés, nadie fue justificado. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros somos justificados por la fe del Hijo de Dios. No por las obras que nosotros hagamos. Y las obras que nosotros hacemos no es malas, son buenas, pero las obras no nos están haciendo tesoro en el cielo, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce, hay muchas personas que no han conocido la fe, como esa, la llamaban la Madre Teresa, esta mujer piadosa. La Madre Calcuta de Teresa, esa mujer muy piadosa, con los pobres, una mujer muy misericordiosa, ¿ves? Estaba bien, perfecto, maravilloso. Pero sin la fe no nos sirve de nada esta cosa. Porque entonces estamos siguiendo el Evangelio por obra. Y no es por obra, sino es por fe. Amén. Estamos como los judíos, que siguen la ley de Moisés por la obra, no por la obra. Yo quería que la siguieran por la fe, bendito Dios, por la fe del Hijo de Dios, que Dios estaba revelando a través de Moisés para el futuro. Amén. Y por eso no lo alcanzaron. Y no me diga usted que la ley no es felicidad, que dejaron escribir los fariseos, los principales, la justicia, la misericordia y la fe. Lo más importante es la misericordia, lo más importante es la ley de Jesús. Gloria a Dios. Bueno, pues entonces mira esto, que ustedes para que entendamos que sí, que es así como dice la Escritura. Dice Pedro, 1 Pedro 2, 4 al 8. Lo mismo que confirmamos otra vez de nuevo, dicho por el apóstol Pablo. Ahora Pedro va a confirmar lo mismo, no va a decir otra cosa. Más o menos. Dice, acercaos a él, ¿quién es él? Jesucristo.
acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada por los hombres, quiere decir por el pueblo judío. Bueno, vosotros también, como piedra viva, nosotros somos piedra viva. Lo mismo que dije la otra vez, acuérdense que la otra vez dije que tú no puedes idolatrarse. Porque Jesús dijo, Pedro, tu nombre será, ya no será Simón más, sino Pedro, que significa piedra. La traducción de Pedro. ¿Por qué le cambió el Señor el nombre? Dice, porque a ti, en esta piedra, en esta roca, en esta piedra, en ti voy a edificar mi iglesia. Y a ti, pero ¿qué pasa? Como le dije otra vez, no era para idolatrarse. Nosotros, ni nadie lo hace con Pedro, porque el Señor es Dios. Porque dije otra vez que todos éramos piedra también. Amén. Y miro aquí, cómo el Espíritu Santo confirma lo que dije la otra vez. ¿Qué es lo que dice aquí? Vosotros también, como piedras vivas. ¿Ve? Nosotros, iglesia de Cristo, alabamos el nombre de Dios. Iglesia de Cristo como piedra viva. Dice ahora, como piedra viva, ser edificados. Dice la palabra, ser edificados como casa. Que Dios no ha edificado nada de nosotros como casa de Él. Y al estar en esta casa, Él ha preparado con un ministerio. Dice, ¿cuál es el ministerio? Dice, casa espiritual, ¿ve? Para que entendamos, no entendamos esta casa donde vivimos aquí, que casa terrenal. Casa espiritual. Y de nosotros, creo que Dios ha hecho, dice, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio. ¿Qué? Ahora, no sacrificio la ley de Moisés, no el sacrificio del animal por el pecado, porque ya Jesucristo lo hizo. No, ese sacrificio no, porque cuando yo hago el sacrificio, digo que la sangre de Cristo es inmunda. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Amén. Pero yo quiero un sacrificio vivo ahora, un sacrificio espiritual en la iglesia. Quiero un sacrificio vivo de usted y de mí, de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dice casa espiritual, dice sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. No para decir la ley Moisés, escuchaba hermano. Machucar, no, está hablando claro, está especificando claramente, hermano. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios. Sacrificio vivo y aceptable a Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Para eso nosotros Dios nos ha llamado como casa espiritual y nos ha hecho que el sacerdocio santo. Amén. No ha sido por nada, bueno, ya lo saben. Por lo cual también, dice, por lo cual también contiene las escrituras. O sea, son las escrituras del Antiguo Testamento. Y las del Nuevo Testamento también. Son las escrituras. Los dos son las mismas escrituras. Pero en el tiempo que está hablando aquí todavía, cuando el apóstol cita las escrituras, está citando lo dicho ya por el profeta en el Antiguo Testamento. Dice, contiene las escrituras. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. No creímos en Isaías. Ve, confirmación. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Para nosotros, la iglesia, lo que hemos entendido en Jesucristo es precioso. Su sangre es preciosa también. Amén. Dice, Él es precioso. Dice la palabra de Dios. Él es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, para nosotros, o sea, para los que creemos, gloria a Dios para siempre. Y el que creyere que nos anunció, dice, para vosotros, pues, para vosotros, pues, lo que creéis en Él, o sea, en Jesús, es precioso. Pero para los que no creen, la piedra de los edificadores, la piedra que los judíos, ¿qué dice aquí? Los edificadores quiere decir los judíos. La piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo. Jesucristo es la cabeza de todas las cosas. Jesucristo Dios lo puso como cabeza sobre todas las cosas, principal. La piedra que ellos despreciaron, los edificadores, los judíos, el pueblo, la nación judía, dice aquí, el apóstol Pedro, también como judío, esa misma piedra, para nosotros es una piedra preciosa. Para los que creemos, o sea, para los que hemos aceptado a Jesucristo. Pero para los que no hemos creído, para los judíos, esto ha sido ¿qué?
Santo Dios para Gloria a siempre. Jesús. Hay poder en ti. Usted, hermano, que tenemos que, por eso es que tenemos que poner entendimiento. Dice, piedra de tropiezo y roca de caer y roca que hace caer. Porque trompezaron en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron destinados a ser. Amén. Hermano, oiga esto. Ponga asunto, hermano. Ponga asunto lo que el apóstol Pedro se le ha revelado del Espíritu Santo a la iglesia de Cristo. Dice que Israel, dice, piedra de tropiezo y roca de caer fue Jesucristo para ellos. Porque tropezaron, dice, tropezaron en quién, en Jesucristo. Tropezaron en la palabra de Dios, hermano. Siendo que desobediente, a la cual, dice, a la cual fueron también destinados. Isaías 6:9. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Lo mismo que estamos leyendo en repetición, las mismas que estamos hablando con confirmación, hermanos. Usted ve, estos fueron destinados así. Ya fueron destinados así. Pero usted no, ni yo tampoco. La iglesia de los gentiles no, ¿eh? Los gentiles fueron destinados así, los gentiles fueron destinados al contrario. Aquí iban a morir, pero no queremos ir. ¿Qué vamos a hacer, bendito Dios? Alabanza al Rey. Gloria a Dios. Estamos peor que los judíos porque los judíos fueron destinados así, pero fueron destinados así ya. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios. Porque Dios ya lo había establecido así, hermano. Para que usted y yo alcanzáramos la salvación. Dice el Evangelio de Juan, dice, capítulo 1, versículo 9 hasta el 13, dice, ahora vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué vino lo suyo? Vino y no. Ve, ahora entendemos por qué. Ya fueron destinados a Isaías 6:9. Jesucristo lo confirma otra vez de nuevo, la misma profecía de Isaías que la habló en parábola para que no entendieran y se convirtieran y él los sanara. Porque el que sana es el maestro. Dice así, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Jesucristo era la luz verdadera, hermano. Aleluya. No soy yo ni usted. Gloria a Dios. Si yo no soy usted, estamos muertos dos en tinieblas. Y dos en tinieblas, dos ciegos, dos van a caer. El Señor Cristo los dos. Es en el Cordero que está la luz. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Óigame, ve, para saber quién era que estaba en el mundo. Usted hizo el mundo. ¿Cuál de nosotros hemos hecho el mundo aquí? Mi pregunta es que ¿cuál de nosotros, hombre o mujer, no importa? La pregunta es para todos. ¿Cuál de nosotros hemos hecho el mundo aquí? Nadie. Nosotros hemos encontrado esto, porque Dios nos ha hecho a nosotros, también nos ha creado a nosotros. Y ese mismo que tuvo aquí se la palabra de Dios, el Cordero Divino, la luz divina de Dios, el Salvador de nuestras almas, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Amén. Gloria a ¿Qué quiere decir esto claramente? En el sentido espiritual que se está hablando. Porque cuando está hablando en el sentido espiritual, porque a veces la palabra del mundo se usa, no, óigame lo que digo usted, a veces la palabra del mundo se usa, no para generalizar que está hablando, como de que si estuviera hablando de todas las naciones del mundo. No. A veces la palabra del mundo se está usando y se especifica que se está hablando de una sola cosa. Pero ¿quién fue que no conoció? Porque la palabra dice que Dios iba a enviar, que los gentiles lo iban a conocer. Que lo que no preguntaban por él, nunca. Y nunca buscaron a Dios, esos iban a conocer a Dios. Cuando habla de que el mundo, dice, el mundo el mundo fue hecho para decir, pero el mundo no le conoció. Quiere decir que quien no lo conoció a él, ¿quién fue? El pueblo judío. Fue que no conoció a Cristo. Sí, porque No eran los gentiles, porque aquella mujer samaritana, Jesucristo se le identificó y le dijo que era el Mesías que tenía que venir. Entonces no me diga usted. Y entonces la mujer samaritana le dijo, tú eres mayor que nuestro padre Abraham. ¿Sí? Soy yo el que debe venir a salvar. Tú lo tienes aquí. Ellos sabían, porque los samaritanos lo esperaban también a Jesús como el Salvador. Los samaritanos lo esperaban, porque ya hubieron el pozo de Jacob, ya también había morado en la tierra de Samaria y ya tenía un pozo ahí. ¿No sabía que Israel moraba ahí también? Un tiempo atrás. Lo que se llamaba Samaria. Vale. Dice la palabra
gloria a Dios para siempre. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero sabemos el motivo y sabemos el por qué. Porque ya estaba profetizado así, ya estaban destinados así. Más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todo el que se arrepiente y se convierte, Jesucristo dio potestad para ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la palabra de Dios. Amén. O sea que no, porque sabemos que a los hijos, por ejemplo, ¿cómo que se hacen los hijos? Engendrados por nosotros mismos, la carne. Claro, todo viene por la voluntad divina, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, que Dios nos manda a hacer. Entonces, dice que nosotros hemos sido engendrados. Lo que es, ha visto un ejemplo, a los que, y se ha dado potestad, a los que recibieron a Jesucristo, o sea, los que aceptaron y se convirtieron a Jesucristo, se le dio potestad de ser llamado hijo de Dios, pero no hijo de Dios por engendrado por hombre, por sangre, ¿ves? Ni por voluntad de carne, o sea, quiere decir sangre, carne, hombre. ¿Qué es usted? Sangre, carne. No me diga que no sabe carne, sangre, porque un espíritu. Entonces dice la palabra de Dios, por los cuales dice, ni por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, por la palabra de Dios. Somos engendrados a través de Jesucristo. Amén. Hermano, traigamos un poquito de agua cuando venga. Gloria a Dios para siempre. Dice aquí, en San Mateo 27, 15 hasta el 26. 27, 15. Hermanos, aquí hay algo que tenemos que observar. ¿Y qué es lo que tenemos que observar? Número uno, vemos que Israel, lamentablemente Dios tuvo que hacerlo así para que no reconocieran a Jesús el Mesías. Y todo lo que Dios dijo a través de sus profetas del Antiguo Testamento, que dijo el profeta Isaías también, y dijo a través de sus profetas, el de la voz que clamaba en el desierto, que es Elías: prepara el camino del Señor, endereza su senda. Elías ya se le había sido revelado a los profetas atrás en el Antiguo Testamento. Y Elías estaba, hermano, en el Antiguo Testamento. Pero Elías fue uno que participó, porque tenía que volver a traer de nuevo al tiempo de Jesucristo. Antes que dice la palabra de Dios que Jesucristo era casi lo que se llevaban eran 6 meses, más o menos. Cuando de las dos primas que estaban consiguiendo, una conseguía Juan, el que iba a preparar el camino, dice que ahí Juan fue lleno del vientre, dice, cuando María la dio la salutación, que Jesús estaba en el vientre de María, en el misterio de Dios, el poder de Dios, que Juan fue lleno del Espíritu Santo, del mismo vientre también. Santo Dios para siempre. Y por eso fue que la prima le dijo que era bienaventurada entre las mujeres. Iban a llamar, porque sintió cuando ella la salutación, cuando ella la saludó, sintió el Espíritu Santo. Sintió el Espíritu Santo dando las señales que estaba dando, que ese era el que iba a preparar el camino del Señor. Eso no dio para siempre. Amén, amén. Y ahora usted me dirá, hermano, entonces fallaría Dios. Me preguntaría usted a mí, hermano, ¿falló Dios? ¿En qué fallaría Dios? Dios no ha fallado. Porque Dios dijo que iba a mandar a Elías. Y aquí fue Juan, dice sí. Pero si usted se le examina, dice, y cuando le llaman a Zacarías, que Zacarías no salió, está adentro del templo, Zacarías no salió, y entonces el pueblo se está hallando raro, porque Zacarías no ha salido. Es que le apareció un ángel y le dijo a Zacarías, Zacarías era un viejo ya. Y él por eso dudó. Y quiso contradecir lo que Dios había dicho. Y Dios dijo, ahora no vas a hablar, te voy a poner esta ofrenda. La ofrenda no obrarás ahora, hasta que no nazca el niño obrará. Casi 9 meses mudo. Zacarías. Y cuando el pueblo lo ve, que no habla, dice la palabra de Dios, el pueblo dijo, algo vio. Algo no me dio para siempre. Porque le entró bien y salió mudo. Ahora no me dio para siempre. Gloria a Dios. Hermanos, dice la palabra ahí en Lucas.
y darás a un hijo. Cuando Él está hablando del Espíritu Santo a través de mí. Y tendrás un hijo y llamarás su nombre Juan. Él va a preparar el camino del Señor. Y entonces decimos nosotros, hermano, hermano, estaría. Dice, ahora la pregunta está en las Escrituras. En el mismo Lucas dice el mismo Señor ahí mismo, y vendrá con el espíritu de Elías. Bueno, hermano. Antes de Juan nacer, antes de venir de Jesucristo también, nacer aquí en la tierra, ya el Señor había dicho que Juan, el que se iba a llamar Juan, pero que era el mismo Elías, que el espíritu que Dios iba a poner, o que Dios iba a poner en el vientre de la esposa de Zacarías, era el espíritu de Elías. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Entonces volvemos a confirmar algo, otra cosa, que se tiene que cumplir, que los discípulos estaban que no entendían, y los discípulos le dicen al Maestro Jesús, pero mira, ellos como que algo no concuerdan para ellos. Hay algo que para ellos no concuerda en algo. ¿Qué es lo que no concuerda para los discípulos? Que están pensando en su mente, según el pasaje de la Escritura. No lo van a entender. Pues, según el pasaje de la Escritura no van a entender. Es que ellos dicen, pero hay algo que no concuerda conforme a la profecía, para ellos. ¿Qué era lo que no concordaba para ellos conforme a la profecía? Se lo preguntan al maestro, a Jesús. Le dicen a Jesús, pero maestro, le dice el maestro, pero maestro, Jesús es el maestro Jesús. Pero Elías no tenía que venir primero que tú. Tenía que venir Elías primero. Así estaba escrito, ¿eh? Amén. Y dijo Jesús, de cierto digo que Elías vino. ¡Ya Elías vino! Hicieron lo que quisieron con él. Así también con el Hijo del Hombre. Entonces eso era para Dios que los discípulos entendieron ahí. El entendimiento fue abierto de ellos porque entendieron y comprendieron que Juan era el mismo Elías. Amén. Se cumplió. Elías llegó. Volvió Elías a llegar. Mira lo que es el poder de Dios. ¿Usted cree, hermano, que Dios llevase a Elías en un carro de fuego, como dice un torbellino, un carro de fuego, esa es la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? Y Elías no ve muerte. Fue llevado porque Dios se lo llevó porque Dios lo llevó. Y no ve muerte, no, hermano. Es que ya Elías iba a estar en dos tiempos, hermano. Pero nosotros no. Pero Elías no se iba a quedar vivo hasta ese tiempo, ¿no? Por eso Dios no vio muerte. Dios se lo llevó vivo, dice la palabra. Elías no vio muerte en la tierra. Nunca murió. Fue arrebatado vivo. ¿Usted cree que Dios hizo eso por hacerlo? No, hermano. Es que ya Elías estaba reservado, hermano. Elías estaba reservado no solamente para el tiempo de atrás, de lo de antiguo, sino para el tiempo de Jesucristo. Elías tiene que venir para el camino del Señor. Y como Dios dijo que era Elías, entonces Dios tenía que mandarlo en el tiempo de Jesucristo. Y por eso lo mandó y por eso puso el espíritu de Elías en el vientre de la mujer de Zacarías. Pero con el nombre de Juan. ¿Por qué? Y no con el nombre de Elías. Por eso mismo. Porque entonces si él se identifica como Elías, entonces los escribas del fariseo van a entender. Los ancianos van a entender. El pueblo judío va a entender que después que Elías menguara, entonces iba a levantarse Cristo, Jesús. Que el próximo que se levantara, ya ellos van a entender la señal que ese era el Mesías, el Salvador. Porque la Escritura atrás del Antiguo Testamento dice que Elías tenía que venir primero. Así lo dijo el Espíritu Santo, así lo cumplió el Espíritu Santo de Dios, lo de Dios para siempre. Porque lo que es imposible para mí es posible para Dios, hermano. Esas cosas no se pueden hacer, son cosas imposibles, hermano. Usted sabe que una persona llevarlo vivo, para que no me cuente, porque lo de Dios lo tiene reservado para un tiempo futuro, otra vez vamos a la tierra. No, Dios. Solamente el poder de Dios puede hacer esta cosa. Él puede hacer eso y mucho más, dice la palabra de Dios, dijo Abraham. Poderoso es Dios para hacer esto y mucho más. No el hombre, Dios. Amén. Entonces nosotros vemos que las señales, todo lo que se dijo atrás, se cumplió. Elías vino y preparó el camino. ¿Sí? Hicieron de lo que quisieron, dijo Jesús. Lo agarraron, sabemos que lo metieron preso, le mucharon la cabeza, hicieron lo que quisieron de él.
ya Elías vino, dijo el Maestro Jesús, ya Elías vino, pero no sabían ellos ni siquiera el pueblo. Entonces Dios abrió el entendimiento a los discípulos, y entonces ellos dijeron, entonces entendieron ya que Jesús le está hablando de Juan el Bautista. Dice Mateo 27, 15 hasta 26. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraban el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. El gobernador acostumbraba en la Pascua un día soltar un preso que quisiera el pueblo, no poner el que quisiese. Dice la palabra de Dios. Esto aquí vamos a ver, hermano, aquí se cumple todo. Este es el cumplimiento de Isaías 6:9. Donde dice este pueblo que oyendo no veréis. O sea, viendo no veréis. Y oyendo no van a percibir tampoco. Ni van a entender. Porque yo he cruzado el corazón de este pueblo. Para que los ojos vean, pero no estén ciegos. Hoy los oídos han empezado, no entiendan. Hoy empezado que sí, no entiendan. Y se conviertan y yo lo saben. ¿Y a dónde se cumple entonces? ¿Dónde se cierra toda esta profecía ya? ¿A dónde se cumple toda esta profecía ya? Del profeta Isaías. Aquí, hermano, donde Jesús ya entra, ya Jesús está preso, entregado en la mano de Pilato. Como dice la Escritura, que fue entregado a los gentiles por los mismos judíos. Amén. Y aquí vemos que Pilato, siendo un gobernador, teniendo autoridad por los romanos, usted sabe que en ese tiempo, tenemos que entender esto también, que en ese tiempo el pueblo judío estaba bajo el imperio romano. Los judíos ellos no estaban libres. No, los romanos estaban debajo del imperio romano. Entonces los romanos nombraban gobernadores, o como Herodes, o lo agarraron, lo pusieron como rey o gobernador, lo nombraban en cualquier región de allá, tuvieran todo bajo control. Y aquí llega el momento que entregan al Mesías divino, a Jesucristo, dice, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía, oye lo que dice Pilato. Pilato pensaba esto, o sea, Pilato pensaba así. Dice, porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato pensaba que era por envidia, pero no era por envidia, hermano, era por cumplimiento de la Escritura. No, envidia, que envidia, era que tenían que cumplir la Escritura ya. El cumplimiento de la palabra de Dios, que tiene que ser entregado a los gentiles. Por eso Pedro dice, a quien vosotros mataréis y crucificaréis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. A quien vosotros entregaron gentiles, ese es el Señor y Cristo, ¿verdad? Ese es el que yo predico, dijo Pedro, ese es el Salvador. Entonces la palabra dice que ellos le preguntan, Pilato le pregunta, dice la palabra de Dios. Entonces Pilato dice, entonces él sentado en el tribunal, o sea, él es Pilato, él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tenga nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de otra. Quiere decir pesadilla. Padecer en sueño quiere decir pesadilla. ¿Lo llamamos pesadilla? Dice la palabra de Dios que la mujer de Herodes le dice, mira, no te involucres con este caso, con este justo, no participes tú con ellos, con esta sangre justa, porque por causa de este justo tengo pesadilla, no puedo mi sueño, no puedo dormir, ahora no me bien, mi sueño se ha interrumpido por causa de este justo. La mujer me dio para siempre. Dios la mujer, dice la mujer de Herodes, no le dio para siempre. Amén, gloria a Dios. O sea que le dijo a su marido que no se involucrara en este problema. Entonces, pero los principales sacerdotes y los ancianos, esos eran las cabecillas. No todos los que les pareció también. Los principales sacerdotes y los ancianos, que eran los principales sacerdotes y los ancianos, eran la gente que cualquier causa que se llevaba, eran ellos que se llevaban. Ya usted sabe. Entonces, ellos, ¿qué hacen ellos? Dice que ellos pertenecen aquí a la multitud, o sea, a todo lo que estaban ahí. Dice la multitud, ¿qué? Dice, a la multitud.
que pidiese a Barrabás y a Jesús fuese muerto. Dice, los principales sacerdotes, o sea, los sacerdotes principales, los principales de los ancianos, dice que persuadieron a la multitud y que para que pidiesen que soltasen a Barrabás y que a Jesús fuese muerto. Y le respondieron, y respondiendo el gobernador y le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pero Barrabás no ha hecho nada. Barrabás era un delincuente, un revoltoso, ¿entiendes? Barrabás no ha hecho nada, no había hecho nada bueno. Pero es así, las escrituras tienen que cumplirse. Y cuando Jesucristo es llevado allá donde Pilato, porque Herodes primero lo mandó de Pilato, no lo hemos leído esto, pero sí pasó. O sea, Pilato lo mandó de Herodes. Pilato Herodes era gobernador de Judea. En Judea. Y lo mandó a Jesucristo allá. Sin embargo, ¿qué fue lo que le dijo Herodes a Jesucristo? Con su ropa de majestad, de poder, señoría. Yo te puedo darte la libertad. Jesús le dijo, no puede. Nada puede ser el hombre si no ha dado del cielo. Nada puede ser el hombre si no quiere, si no es por el Hijo de Jesucristo, si el Padre no quiere. Y tú no me vas a soltar a mí. Nada más, porque lo mandó para allá donde este aquí, donde estamos leyendo aquí, donde Pilato. Y aquí vemos la sentencia. Entonces dice la palabra, el gobernador que era Pilato dice, él pregunta que cualquiera que suelte otra vez de nuevo. Dice la palabra de Dios. Entonces dice la palabra de Dios. Pilato dice a Jesús o a Jesús llamado el Cristo y todos dijeron, dice, entonces dice la palabra de Dios, y ellos dijeron a Barrabás, y no lo soltaré. Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús? Si tú dices que Jesús tenga Barrabás, entonces ¿qué vamos a hacer con eso? Dijo Pilato. Porque el pueblo que está juzgando, por los judíos. Dice, entonces ellos le contestan a Pilato y le dice, ¿qué pues haremos de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Ahí se cumplió lo que dijo, la profecía del profeta Isaías 6:9, y también la otra profecía del profeta Isaías, cuando dijo Jesucristo, y por esto le hablo palabra para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Amén. ¿Ve? Ahí había gentes, era una multitud, dice la palabra, mucha gente. ¿Cuántos no lo saben? Pero había muchas personas, muchas multitudes, mucha cantidad de personas. Que ahí había gente seguro que Jesús le había dado sanidades, muchos. Que Jesús le había hecho bien. Que lo había socorrido, lo había sacado de dolor, de problemas, de tristeza, de demonios atados. Y lo había libertado de demonios. Pero estaban ciegos, aunque fueran libres. Aunque los demonios habían sido expulsados. La ceguera que ellos tenían no era ceguera de demonios, sino la ceguera del Todopoderoso. Amén. Entonces seguro que ahí había gente y en ese momento se lo borró todo, como que no le había dicho nada. Y se fueron toda una vez y crucifican. Y queremos Barrabás, suelten a Barrabás, maten a Jesús, llamado el Cristo. Santo Dios para siempre. Amén. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más. Gobernador, tú no vas a detener esto. Nadie lo podrá detener. Tú estás ahí porque el Señor te puso ahí, te permitió que te sentaras en esa silla y a gobernar. Es que tú me entiendes, ese otro, el Pilato otro que está ciego también. Que no vale que nadie, no vale que interceda por el Mesías, no ha hecho nada, es justo y verdadero. Dice que fue llevado como un cordero hacia el matadero, fue emulado y no abrió su boca. Amén. Hay una generación que tiene que nacer, una nueva generación que tiene que nacer para la vida eterna. Se llama la iglesia del Cristo Jesús y la iglesia de Dios. Amén. Y solo con la muerte y resurrección del Cordero nace la iglesia. Amén. Así que Pilato, por más que quiera interceder, por más que Pilato quiere defender a Jesús, como estaba ahí, según la escritura, no se sirve de nada a Pilato. Porque el Todopoderoso dijo que él tenía que ser entregado a la crucifixión, a la muerte. Y así tenía que ser.
Amén. Entonces dice que mal ha hecho. Dice que, pues qué mal ha hecho. O sea, le pregunta el pueblo. Pero ellos gritaban aún más diciendo, se ha crucificado. No decían manda. Porque estaban ciegos. Ahí se cumple la profecía, hermano. Ahí había gente que Jesús se le había hecho bien. Había gente que había sido sanado de demonios, gente sanada de enfermedad, todo el mundo, pero nadie veía, todo estaba ciego. Amén. Gente que se le hablaba la palabra, que dice la palabra de Dios, que ellos se maravillaban cuando veían la doctrina de Cristo, no, que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas los fariseos. Viendo Pilato que nada adelantaba, Pilato quería salvar a Jesús, pero Pilato no lo puede salvar de la mano, que librarlo de la muerte. Pilato no, es que tú no lo puedes librar, es que Jesús vino a esto. Y eso está dicho atrás en el Antiguo Testamento por los profetas de Dios, Pilato. Amén. Sino que se hacían más alboroto. Aunque Pilato quería, a ver si intercedía por Jesús y lo libraba, el pueblo se ponía más alborotado. A la nombre de Dios. Entonces era que se ponía más ciego. Entonces era que se sentía para la ceguera y decía, no queremos a Jesús, no lo queremos porque los suyos vienen y los suyos no lo recibieron, dice la palabra de Dios, pero lo que lo ha recibido le ha dado potestad de ser hijo de Dios, el Cordero, dice la palabra de Dios, por el Cordero Jesús, y no es generado por voluntad humana, sino por el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios por los siglos. Es que tú no vales que Pilato ni nadie, que está el poderoso de arriba, que te sentó y ahí Pilato dijo que no, que tú no vas a sentar. Ni el pueblo va a entender por más que tú quieras interceder por Jesús. Gloria a Dios santo. Dice la palabra de Dios. Todo, dice, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, ve, entonces Pilato usa el plan B, como nosotros llamamos el plan B. Pilato ve que no puede convencer al pueblo, ni a los ancianos, ni a los principales sacerdotes. Pilato coge una vasija con agua y se lava la mano. Dice que entonces Pilato dice entonces Pilato dice delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Allá ustedes. Pilato dice, son problemas de ustedes. Pilato no era judío, Pilato era un gentil. Son problemas de ustedes. A la voz que no me dio para siempre. Allá ustedes. Humanamente Pilato quiso hacer lo que podía hacer, lo que él pensaba que podía hacer, pero no pudo hacer nada. Dice la palabra de Dios. Y respondieron, oigan me preguntado lo que es la ceguera. Y respondieron todo el pueblo, dice, todo el pueblo. No dice respondieron una y dos, tres gente, todo el pueblo, la multitud, la muchedumbre. Y respondieron todo el pueblo y dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. No le digo a Pilato, no te preocupes por eso, lávate la mano 1000 veces y te la quiere lavar. Eso también dicen ellos, que eso sea, que toda esa cosa venga, la sangre de Jesucristo sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser crucificado. O sea, que vemos aquí que más a veces todo lo que Pilato quiso hacer para soltar a Jesús, porque Pilato decía, pero no he visto que mal haya hecho, no ha cometido un delito oficialmente, no ha transgredido las leyes terrenales, no ha violado las leyes terrenales. Pilato decía, pero no ha hecho nada para yo condenarlo, no, porque fue inocente condenado. Y así dice la palabra de Dios que no abrió su boca, porque no la podía abrir para defenderse. Que tiene que callar para otorgar, como dice en el mundo. Y aquí en la tierra decimos, el que calla otorga. Y el callado ahí, el culpable no habla, no se defiende. No es inocente, el inocente es el Cordero Divino de Dios. Pero tenía que padecer, hermano, tenía que sufrir, tenía que venir. Usted no ve que no es porque ellos quieren los judíos, no me hablen, esto no es de que se trata de que esto no, hermano. Gloria a Dios para siempre. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14 a 18 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Pero de quién fue el entendimiento? ¿Cuál de ellos? ¿Cuáles son ellos, por favor? Los judíos. Dice el apóstol Pablo en Corintios. Pero el entendimiento de ellos, o sea, para los judíos, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, queda la ceguera, hermano. Cuidado usted que el velo que está hablando, hermano. Es la ceguera espiritual, hermano, que el velo que tenía Moisés, hermano.
Moisés entraba y se quitaba el velo, dice la palabra, porque Moisés nunca oró. Entonces son tradiciones de los judíos que orar con cosas puestas en la cabeza, porque ni Moisés oró eso, sí. ¿Ven? Son tradiciones de ellos. Moisés nunca, porque usted nunca puede presentarse a Dios con la cabeza tapada. Porque si Dios es la cabeza nuestra, estamos enfrentando la cabeza. Oye ahora. Es la creación que Dios es la cabeza nuestra, voz el nombre de Dios, la cabeza de todas las cosas, bendito sea Dios. Amén. ¿Y cuál es lo que quiere? Que Moisés se ponía esa noche de tela, no sé demás. El velo que tenía era el ceguera espiritual. Ese es el velo. Dice la palabra que hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, dice, le queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo he quitado. Aleluya, gloria, Cristo ya es que Cristo es la luz. Y ya donde Cristo llegó no hay velo, hermano, el velo ya no está. El velo no está quitado. El velo que tiene nuestros ojos tapados ahí que no va a ver. Ese velo espiritual, esa ceguera espiritual ya no está más. Amén. Dice que ya está por Cristo, ya es quitado. O sea que aún hasta hoy, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. La ceguera espiritual, el entendimiento de ellos, el entendimiento embotado todavía está en ellos, puesto en su corazón de ellos. Gloria a Dios. Pero Dios dice que la palabra, pero cuando se conviertan ¿a quién? A Cristo, el Señor Jesús. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. ¿Ves que es espiritual que está hablando? Amén. Ah, bueno. No, porque si tenemos la palabra carnalmente, ahorita decimos, hermano, no, usted no ve por eso que muchos tienen su velo, tienen su cosa. Todavía, pero, ve, ese no es el velo, eso son cosas de ellos que se han puesto. Claro, eso no es. Eso no es. Porque nunca Dios, vuelvo a rectificar, nunca Moisés oró con la cabeza cubierta de Dios. Dice la palabra, dice ahí, que cuando Moisés iba a orar a Dios se quitaba el velo. Y cuando Moisés terminaba, que cuando los hijos de Israel, porque reflejaba la gloria de la ley, de la ley, entonces volvía y se ponía el velo, se tapaba su cara y su rostro, parte de su rostro con el velo. Yes. Dice, cuando se conviertan aquí al Señor, entonces ellos verán. La ceguera de Isaías 6:9 será quitada. Amén. Lo que dijo el profeta, que le hablaba en palabra para que no se convirtieran en los ángeles, será quitado de todas esas cosas, dice la palabra de Dios. Porque el Espíritu, porque el Señor es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Mismo Jesucristo. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando llegue el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jesucristo, mismo chocar, entonces lo va a libertar. Y donde está el Espíritu Santo, hay libertad. Y no hay ceguera espiritual. Donde el Espíritu Santo llegó a su vida, llegó a la mía, nos dio la luz. Por eso Dios enviará este evangelio a los gentiles, esta salvación. Y ellos entenderán, ellos dirán. Amén. Cada 8 no me dio para siempre. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor Santo. Nosotros los cristianos ya ahora. Mirando a cara descubierta, no tenemos que taparnos nada. Porque dice la palabra de Dios. Como un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria. En la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. O sea, somos transformados de gloria en gloria ahora. En la misma imagen, dice la palabra. Como el Espíritu del Señor, como el Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. El Espíritu de Cristo. Dice las Escrituras. Alabado sea el nombre de Dios para siempre, hermano. Amén. Oh, pero, yo diga su venga. Ah, mira, si está contento. 3:14. Gloria a Dios. Hasta ahí llegué. Hermanos, ¿qué es lo que hemos visto aquí, hermanos? Ve esto que dice el apóstol Pablo, que hasta el día de hoy el entendimiento de Dios está embotado. Y todavía cuando yo siga leyendo a Moisés, por eso yo digo que es falso. No quiero irme en contra de la persona que lo está diciendo, pero es falso. Cuando ustedes dicen que están convirtiendo a muchos judíos. Si todavía yo sigo con el entendimiento embotado. Porque no todos, porque la palabra dice en Romanos, no todos fueron endurecidos, porque claro, en el principio
dice la palabra de Dios, los ellos se convirtieron como 3.000 judíos, y decían ellos más, 4.000, 5.000, o sea, si el Señor se iba añadiendo más iglesias, eran judíos, eran judíos muchos de ellos, la primera iglesia fue judía, pero es la mayoría de los judíos, su corazón fue endurecido en cuanto al evangelio. Claro que porque todo viene por ahí, por Israel, todo comienza de ahí, la primera iglesia no puede ser gentil, tenía que ser judía, porque entonces si es judía, si es gentil, entonces el orden iba mal. Y el orden de Dios no va mal, tenía que ser judía. Y por eso Dios se abrió los ojos como al término judío en la primera conversión a Cristo Jesús. Y ya los apóstoles que estaban, los discípulos, que había muchas cosas que ellos no veían y estaban sin, porque Jesucristo le dice cuando ellos le dicen a Jesucristo, explícanos esta parábola, la parábola de comer con la mano sucia, que no le contamine el hombre, porque el hombre va a la letrina y ya se fue todo. Cuando Jesucristo habla de letrina, todavía no había toile, porque ahora hablamos de toile, no hay letrina, tenemos que decir toile porque ya quizás mucha gente no entiende lo que significa, mucha gente viejo sí sabe, pero quizás mucha generación sabe lo que significa letrina, porque cuando yo nací, no se sentía ya, a los no me dio para hacer. Como todavía no se entiende todo eso, se le llama letrina. O sea, le llama, ya por eso no existe más, ni los campos ni una parte. Pero, Jesucristo dijo, vosotros estáis, le dijo Pedro, vosotros también estáis sin entendimiento. A la voz del nombre de Dios, usted está como yo también. Sin entendimiento. Porque le dice Pedro, explica esta parábola. Jesucristo dijo, vosotros estáis sin entendimiento, no sabéis que lo que contamina al hombre no es lo que se come con la mano sucia, sino lo que sale del corazón, porque de ahí vienen todos los pensamientos malos. Amén. Entonces vemos que cuando usted está diciendo, hermano, una conversión grande de judíos, todo eso son falsas. Vamos por la escritura. Es que a nosotros no íbamos para la escritura, creemos todo lo que nos dicen. Y cuando yo voy para la escritura, dice la palabra que todavía hasta el día de hoy, en el siglo I del apóstol Pablo, en el siglo I, donde se escribió Corintio, en el primer siglo, ya han pasado, estamos en el siglo XXI, han pasado casi 2000 años. El apóstol Pablo dice que en el siglo XXI todavía, en el siglo I todavía, cuando él está escribiendo por el Espíritu Santo, escribió esta carta, todavía ellos seguían leyendo el Antiguo Testamento, y todavía leían a Moisés, y todavía estaba esa ley, ese verbo de la ley en ellos, aún se lo dio para siempre. Los judíos están con el verbo de la ley, todavía la ley Moisés arraigado en su corazón. Ellos no entienden, hermano, ni van a entender, hermano, todavía hasta que llegue el libertador que sale de Sion, dice la palabra de Dios, y es Jesucristo mismo. Hasta que no se ha quitado el piedad de Jacob, que está retenida ahí. Jacob quiere decir Israel, el pueblo judío. Amén. En el sentido espiritual. Entonces, no es usted que va a convencer a los judíos y no va a convencer a que lean la ley de Moisés, a decirle que la ley de Moisés está muerta. Ve, no. Y Pablo, siendo judío, no lo pudo convencer a ellos que hablaban la misma lengua que ellos. Ahora usted no vivió por tiempo, hebrea. Ahora usted que habla español lo va a convencer más. Que no puede, que le explicaba todo. Pablo le hablaba toda la ley de Moisés, de Jesucristo y todo, por las escrituras en la lengua hebrea. En la lengua de los judíos que ellos han nacido. En el idioma de ellos. Y no entendía. Pablo dijo, bien profetizó el profeta de vosotros. Me voy a mentir porque como usted no se puede, ustedes no van a entender. Porque los gentiles entenderán. Amén. Gloria a Dios. Ve. Aleluya. Este es el problema de que Israel no ha reconocido el Mesías. Pero no somos nosotros que lo vamos a traer a la conversión a los judíos. Vuelvo a rectificar eso. No. A nosotros se nos ha mandado a predicar el Evangelio en todas las naciones gentiles. En todas las naciones gentiles. Porque Israel, usted puede ir una comisión de aquí, puede ir una comisión de Estados Unidos, puede donde quiera. Si yo todavía dice la palabra con el verbo, o sea, la ley de Moisés todavía tienen ahí. El verbo se lo ha quitado, tan ciego espiritualmente. Y Pablo dice Pablo, ahora lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, la luz entendimiento, dice el fin de la ley de Cristo Jesús. Entonces, otro judío que perseguía a los cristianos por los celos de la ley y cero de la tradición de los ancianos, de su padre.
Ahora dice que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús es el fin de la ley. Pero que Pablo quisiera darle a ellos explicar, ellos no iban a entender. Porque el Espíritu Santo dijo, no, es que ya eso fue dicho por mí. Antes que tú estuvieras, Pablo. Fue hecho por tu hermano allí, Isaías. Porque los profetas son nuestros hermanos. No son nuestros hermanos los profetas. Amén. Digamos que son nuestros hermanos. Claro. Todos los que se llaman justos son nuestros hermanos del Antiguo Testamento. Amén. Que están vivos esperando ser resucitados como nosotros. Todos son nuestros hermanos. Son ellos. No, gloria a Dios. Hermanos, eso es lo que yo le digo a nosotros. Nosotros tenemos que saber, pero lo que hablamos, hermano. Nosotros tenemos que tener conciencia de lo que hablamos. Por eso que cuando nosotros no tenemos entendimiento, hablamos toda la basura que venga por nuestra boca, la hablamos por nuestra boca. Y nosotros pensamos que estamos hablando bien. Hermano, tenganse cuenta que la palabra de Dios, que todo lo que yo diga será usado en contra mí en el día del juicio. Así dijo el Ah, Señor. bueno. No yo, todos nosotros. Por eso que nosotros, si no tenemos entendimiento de algo, o no sabemos, a lo mejor callarnos la boca. Pero es que tanto que sabemos que no sabemos nada. Porque lo que pasa es que no tengo nada contra los teólogos, pero la teología no sirve aquí. Yo siempre digo, lo voy a decir, el tercer teólogo aquí no vale. No sirve en el Evangelio de Cristo Jesús. Porque es sabiduría terrenal. El filósofo, ser teólogo es terrenal. Igual que un psicólogo, por ejemplo, que está para ayudar a tener problemas de gente, igual que un psiquiatra. Es sabidurías terrenales. Entonces, por eso es que yo soy un teólogo de una universidad, yo tengo mi diploma, y yo conforme a mi teología, yo he calculado que esto es así y así. Yo he calculado. ¿Quién soy yo? Esto no es que yo he calculado, esto es lo que ha dicho el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice, si te falta conocimiento, si te falta sabiduría, pídeme, yo te lo daré. Amén. Es como me dice, esto ya cosa mía, que claro, no es malo, porque está con Dios, que trate, que siempre está, digo, ¿de qué sirve estar metido orando y orando sin entendimiento? No sirve de nada. Es que sí es bueno, pero con entendimiento. No me sirve de nada. Amén. Estoy vacío, estoy sin fruto, estoy vano. Digo, esto se trata que Jesús dijo que aquí, si Jesús dijo, a la iglesia también Jesús le pregunta, como le preguntó a Pedro, ¿vosotros estáis sin entendimiento? Ahora Jesucristo nos hace esa pregunta en el siglo XXI a nosotros. También. Nosotros estamos sin entendimiento. ¿Pero por qué estamos nosotros sin entendimiento? Porque Dios lo dijo así. No, porque nosotros queremos. Porque nosotros no queremos obedecer la palabra de Dios, los gentiles, las naciones extranjeras. Porque nosotros estamos menospreciando la gracia de Dios como Esaú el profano. Que Dios que parquee los servietas por el tú si se morir como quiera. Vamos, dame la lenteja, dame el plato de comida, tómala. Júrame a Jehová, le dijo, no ha sido de boca, no, júramelo. O en una vez se sellaba. Sí, está bien. Tú no me sirves nada, ¿ves? No, hermanos. Pero al final, Dios que sí, es verdad, al final quiso valorar esa gracia de Dios que le había dado como el primogénito para darle todos los beneficios que le tocaba a un primogénito. Sin embargo, él lo menospreció. Porque él pensó que el plato de comida valía más que eso, que eso no sirve para nada, que se va a morir eso y ya, y cuando se murió no se me va a permitir, pero para ti no valía porque nadie de ti. Claro, amén. El gloria a Dios para siempre. Entonces, ahora en el mismo siglo XXI, donde nosotros estamos, las mismas escrituras otra vez de nuevo nos recuerdan, nos redargullen, nos corrigen, nos instruyen. Lo que fue dicho en el siglo I y antes del siglo I en el Antiguo Testamento. Porque sabemos que lo que pasó en el Antiguo Pacto, pero que Dios, porque Dios quiso hacer todo nuevo. La venida de Jesús quiere decir todo nuevo. Todo, aparte de salvación y vida eterna, todo tiene que ser nuevo. ¿Y qué hace Dios? Bueno, si usted ve, dice, en el año 600 antes de Isaías, por ejemplo, el año 900, el año 1000 y algo, Abraham, no sé, ¿verdad? Y cuando Cristo viene, ¿cómo se comienza? Porque si Dios no había hecho todo, no había hecho todo nuevo, entonces Jesucristo venía llegando ya Jesús no venía llegando, Jesús venía llegando ya como
como ya no, como vamos a decir, como quizás, vamos a poner un ejemplo, como en el año 4000, por ejemplo, pero no fue así. La llegada del Maestro Jesús, Dios lo puso los tiempos, los años, los siglos, a comenzar desde el comienzo. Un comienzo nuevo. Y por eso Dios puso a comenzar otra vez de nuevo el tiempo. Entonces los años que pasaron atrás fueron todos fueron perdidos ahí. Pero cuando Jesucristo llegó al tiempo de Jesús, ¿en qué tiempo, en qué siglo fue que Jesús nació? En el siglo primero.